Señor, hoy levantamos clamor por todos los que están en necesidad, aquellos que están pasando por momentos y pruebas difíciles, aquellos que están desorientados y confundidos. Pedimos por todos, Señor, los que están caminando el camino estrecho y pasando la puerta angosta. Señor, tú dijiste que debíamos subir a la cruz, y es por eso que entonces miramos los unos por los otros para que tú nos mires a todos. Confiamos, Señor, en tu misericordia, en tu grandeza, en tu poder, sobre todo en ese amor infinito que derramas sobre nosotros como hijos. Tú sabes todo lo que nos va a ocurrir y ya tienes provisto la salida, porque así lo prometiste en tu palabra, Señor, en tu bendita palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar hoy la palabra que está en el capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles. Versículo 1. Hechos 12:1. Por esos mismos días, el rey Herodes mandó aprehender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Y al ver que esto agradó a los judíos, mandó a aprehender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Luego lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Cada grupo estaba compuesto de 4 soldados y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Bueno, toda historia parece complicada si no se está mirando el final. Y esta que tenemos aquí es una historia que inicia de una forma bastante dura y fuerte para la iglesia apostólica. La iglesia de Jerusalén está pasando por sus peores momentos cuando está empezando la persecución, y incluso los grandes hombres, los grandes varones de Dios están empezando a caer, algunos de ellos. Los miembros de la iglesia eran encarcelados y maltratados. Jacobo, que es hermano de Juan, según nos lo dice el versículo 2, fue muerto por una espada. Y como esto agradó a los religiosos de aquella época, entonces también encarcelaron a Pedro en la fiesta de la Pascua. Y el propósito seguramente iba a ser muy similar al de el encarcelamiento del Señor Jesucristo. Probablemente iba a ser llevado a la muerte, o si no, por lo menos a un castigo inmisericordia e injusto. Estamos mirando esta palabra hoy porque estamos en los últimos tiempos, mis hermanos, no olviden eso. Estamos en los tiempos en los cuales estamos esperando la venida del Señor por su iglesia. Pero esa venida del Señor también viene acompañada de otras promesas en donde se nos dice que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Esto significa que la casa de Dios está siendo purificada, que está siendo sacudida, que está siendo mirada por los ojos de Dios, por una parte, pero también por los de Satanás. Así como Satanás pidió para zarandear a Pedro la noche antes de que el Señor muriera, así ahora somos pedidos nosotros para ser azotados por diferentes pruebas. Tenemos pruebas de todas clases, momentos difíciles, momentos duros, pero la historia quedaría incompleta si no continuamos con todo este pasaje para lograr entender qué es lo que pasa y cuál es la enseñanza. Yo acabo de tener una prueba particular porque tuve un momento de quebranto de salud en el cual debí acudir a los servicios de urgencias, sintiéndome muy mal físicamente, con un malestar impresionante que no deseo que nadie tenga. Sin embargo, yo confiaba en que el Señor tenía todo en sus manos y Él, tomando el control de todas las cosas, llevaría a buen término esa prueba que estaba sufriendo yo en ese momento. No sé si ustedes
crean que Dios se manifiesta hoy como en los tiempos de ayer. Y perdónenme, mis hermanos, si la pregunta parece ofensiva, pero es que estamos en un tiempo en que la iglesia es en su mayoría incrédula de las cosas que ocurrieron en el pasado como para que vuelvan a ocurrir en el presente. Pero es así. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nos dice la palabra. El mismo Dios que habló a Abraham es el mismo Dios que puede hablarte a ti al corazón. El mismo Dios que levantó a Josué para una misión es el mismo Dios que te puede levantar a ti de la postración, de la derrota, de la falta de objetivo, y puede llevarte a una feliz victoria, aunque sean más de 32 reyes los que haya que vencer para entrar a la tierra prometida. Tendremos pruebas, las acabo de tener, y el Señor me habló al corazón de una forma muy fuerte y me mostró eso, que es lo que digo, que no sé si muchos podrán creer o no. No es frecuente que el Señor me hable con esa claridad como lo hizo esa noche, pero me dijo: suéltalo, suéltalo, suéltalo. Si yo quiero llevarte esta noche, ¿a ti qué? Y si quiero dejarte esta noche, ¿a ti qué? Suéltalo. Y volví a repetir: suéltalo. Y yo les transmito este mensaje, hermanos, a todos, porque sé que tenemos muchas dificultades continuamente con nuestras cosas de este mundo. A veces lo que no podemos soltar es a nuestros hijos, o a nuestros padres, o a nuestra pareja, o no podemos soltar los problemas que hay en este momento y pensamos que los que queden no podrán resolverlos, o no podemos soltar nuestra vida porque creemos que tenemos que vivir todavía más cosas, o no podemos soltarnos ante una enfermedad porque nos da miedo el dolor físico, la muerte. Son tantas las cosas que agarramos a veces con las manos y no nos damos cuenta que tenemos los músculos espirituales adoloridos por tener agarradas cosas que debieran estar solamente en las manos del Señor, porque no son nuestras. La vida no es nuestra, la familia no es nuestra, el dinero no es nuestro. Todo eso fue puesto por el Señor para que lo cuidáramos, para que lo administráramos, para que lleváramos a las personas al camino de salvación. Pero que seamos nosotros los que arreglemos esos problemas, eso es tan orgulloso y tan soberbio como que quisiéramos ser dioses sentados en un trono ordenando las cosas. Es Dios el único capaz de organizar todo. Y cuando podemos finalmente soltar, entonces vemos que Dios obra tranquilamente en todo aquello que tanto afán, tanto miedo nos producía. Y descansamos, y entregamos, y respiramos. Y se nos sueltan los músculos que estaban agarrotados, estaban espásticos. Y se nos suelta el espíritu que estaba arrinconado y achicado a veces por el miedo. Y entonces el espíritu del hombre, aún sin haber muerto, ve libertad con el Dios de paz y el Dios de libertad. Este mensaje que les estoy dando es basado en esa prueba que yo acabo de pasar. Porque además, mis hermanos, vamos a tener más pruebas que solo los que estén listos por la palabra y por la comunión con Dios podrán resistir. Los cristianos teóricos, los cristianos teológicos, solo de teoría, los cristianos que han estado oyendo infinidad de sermones pero no han puesto la palabra por vida, los cristianos que no han encontrado la plenitud del gozo y de la paz del Señor en sus vidas a pesar de las tribulaciones, van a tener muchas dificultades para vivir en este fuego de prueba que está tocando al cuerpo de Cristo. Es necesario que estas cosas sucedan, dijo el Señor refiriéndose a todas las profecías de Mateo 24, a todas las cosas horribles que le estaban ocurriendo al mundo. Pero como dije, esta historia no es completa, apenas es el inicio. El versículo 4
solamente nos muestra lo que son las pruebas, pero del 5 en adelante tenemos una cantidad de alicientes que vamos a considerar ahora. Hechos 12:5. Mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. Hermanos, ustedes no saben, y doy el testimonio ahora, de cómo mi corazón fue quebrantado, tocado en profundidad, desmenuzado en intimidad, cuando me enteré de cuántas personas estaban orando por mí esa noche. Y al día siguiente, de cuántas personas me enteré yo que estaban expresando una palabra de aliento, una palabra de afecto, una palabra de testimonio, una palabra de ministración para este siervo suyo. Más de una vez mi corazón fue conmovido por palabras de ustedes, mis hermanos. Ahora yo quisiera conmover el corazón de ustedes con las palabras de Dios, porque quisiera que entendiéramos todos, incluido yo, que el Dios que tenemos es un Dios grande, no cualquier Dios, es un Dios eterno, es un Dios de poder, es un Dios de promesas, es un Dios de acción, es un Dios de infinito amor. Él te ama tan profundamente que cuando te vea en la prueba va a venir a derramar su gloria sobre ti y te va a mostrar cosas que tú no habías entendido. Va a tocar tu corazón para que entiendas una porción más de lo que es ese amor de Dios derramado sobre los suyos. Y oraban por Pedro. Este no es un Dios de religión, no es un Dios al cual tengamos que rendirle culto porque si no se enfurece. No es un Dios que nos haya hecho exigencias porque le encanta sentirse superior a nosotros. Este es un Dios que es increíblemente tierno. Es un Dios que quiere expresártelo, que quiere que tú le conozcas así y que por eso a veces tenemos que llegar a las pruebas para que esas mismas pruebas sean la forma como al tener el corazón quebrantado, humillado, reconociendo nuestra pequeñez, nuestra escasez, nuestras limitaciones, nuestra salud endeble, nuestro espíritu débil, podamos finalmente descansar en Él y decir: tengo un Padre glorioso, un Padre que ha tendido su mano y ahora yo la estoy sintiendo personalmente a través de esta prueba. Y por eso es que es tan importante la oración, mis hermanos, porque la oración moviliza las corazas que hay en los cielos, que Satanás ha establecido en el momento que él se rebeló contra Dios. Uno de sus planes era cerrar los cielos de muchas maneras. La primera de ellas, poniendo dureza en el corazón del supuesto creyente, del creyente entre comillas. Lo que Satanás busca es que tú no creas que la oración es eficaz, que tú no creas que la oración alcanza a tocar el corazón de Dios, que tú no creas que la oración logra una respuesta del amor de Dios. Es importante que una iglesia, grande, mediana o pequeña, se reúna alrededor de las necesidades de los unos o de los otros y pidan los unos por los otros continuamente, porque hoy te tocará a ti y mañana le tocará al otro. Y la oración que hoy hiciste por uno, mañana te será devuelta a ti. Vendrá como lluvia temprana y tardía, como refrescante en el momento duro que estés pasando. Quizás vas a sentir dolor en el cuerpo o en la mente, pero vas a sentir un descanso y un refresco en el espíritu, porque sabes que tienes un pueblo de Dios que es hermano tuyo, que no estás solo en el mundo batallando, que tienes primerísimamente a tu Padre Celestial, que después de Él tienes a un ejército de ángeles, ministradores de los herederos de la salvación,
Y después de ellos están los propios herederos de la salvación, orando los unos por los otros. Qué glorioso es el plan de Dios para aquellos que creen. En 12:6 de Hechos dice: la noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban a la cárcel. Atención, aquí va a ocurrir un milagro, pero la palabra se toma el trabajo de describirnos primero las dificultades por las que estaba atravesando Pedro. Sí, la iglesia estaba orando, la iglesia estaba abriendo las puertas de los cielos, la iglesia estaba levantando sus manos y tocando el corazón de Dios. Pero abajo, Pedro estaba sufriendo la prisión, la humillación, la cárcel, o sea, la falta de libertad. Estaba enfrentándose a las fuerzas demoníacas en todo su poder que movilizan a sus siervos. Porque hay dos iglesias, la de Dios y la del diablo. Y lo que a veces vemos con más impacto es la iglesia de Satanás moviéndose a través de sus esbirros, de sus siervos, de sus esclavos, haciéndonos daño a nosotros. Pero no podemos levantar los ojos porque no creemos lo suficiente, que hay una iglesia espiritual que se está acercando a esa cárcel que Satanás ha levantado, en forma de ángel o de luz, o de milagro, o de liberación, o de cadenas que caen, o de guardias que quedan ciegos. No importan los obstáculos, es lo que nos está diciendo el versículo 6 del capítulo 12 del libro de Hechos. No importan los obstáculos que veas. ¿Qué problema tienes hoy en este preciso momento? No importa si es económico, no importa si es de salud, no importa si es familiar, no importa si es muy doloroso o simplemente es deprimente. No importan los obstáculos para Dios y la respuesta que Él envía porque la iglesia espiritual oró. 12:7 de Hechos dice: de pronto una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: deprisa, levántate. Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: recoge tu ropa y ata las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro obedeció. No importa la oscuridad, mis hermanos, la luz siempre brilla. Y si Satanás está parado a tu lado, va a aparecer un ángel. Y si tú estás en una prisión con esposas, con grilletes, con cadenas, con mordazas, con miedos, con temores, con angustias, el Señor llega con la luz, porque la iglesia espiritual oró, porque tú eres importante para Dios, porque tus hermanos te amaron con el amor que Dios les dio en su corazón. Y cae toda cadena a los pies del que en un instante antes era un esclavo, un preso, un encadenado. Caen las cadenas por el poder del Señor, porque a Dios le plació mostrar su buena voluntad para con el que estaba sufriendo. Hechos 12:7 empieza con esta frase y no la olvides: de pronto una luz iluminó la cárcel. De pronto una luz iluminó la cárcel. Grábatela, hermano. En el momento de mayor dificultad, toma esta palabra y mírala. Y de pronto la luz se va a hacer frente a ti que estás pasando por el momento difícil. Decíamos al principio que las dificultades también vendrán porque estamos en tiempos de persecución. Y la persecución implica que incluso de nuestras propias familias se puedan levantar en contra de nosotros. No importa, hermanos. De pronto una luz iluminó la cárcel. Hechos
12:9. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia, y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, ésta se abrió por sí misma. Una vez afuera, cruzaron una calle, y luego el ángel desapareció. Tu Señor es tan poderoso que no importa tu prisión. Antes nos había hablado de unas esposas y unos guardias, ahora nos habla de una puerta que estaba cerrada. No hay ni un solo obstáculo para el Dios de los imposibles. Créelo, hermano, créelo, hermana, por favor, por el amor de Dios, cree la palabra al pie de la letra. Créela, hermano, porque he visto en los últimos tiempos a muchos hermanos sufriendo por cosas por las que no tendrían que sufrir. No tendrían que estar sufriendo por eso, pero es como si su propia mente le diera poder a las tinieblas y le quitara poder a la luz. Porque en las mentes hay algo que no ha calado, y es que la palabra de Dios es fiel y se cumple siempre. Levántate tú, hermano, hermana, con esa convicción. El Dios de la palabra no miente, porque dejaría de ser Dios inmediatamente. Y la palabra que es de ese Dios se cumple porque viene del corazón y de la boca de ese Dios. Entonces, está llegando el tiempo en el cual tú vas a mirar la Escritura de una forma totalmente nueva. Vas a mirar la Escritura y vas a decir, esta es la palabra de mi Dios omnipotente para el cual no hay ningún obstáculo. Lo que yo lea, lo que yo me aprenda, lo que yo recuerde, lo que yo repita, lo que yo medite de esta palabra, se va a cumplir en mi vida porque es palabra de Dios. Y yo la creo. Si había alguna duda, hasta este momento tenía el permiso, porque de aquí en adelante ya no le permito más que controle y encarcele mi vida. Yo no quiero vivir en prisiones, no quiero vivir en cárceles y con cadenas, pero si me tocara pasar por una cárcel transitoria porque la prueba es conveniente para algún motivo, entonces seguiré mirando lo mismo. Mi decisión es que sé que tengo un Dios que me puede liberar en todo momento y de cualquier circunstancia. Por el amor de Dios, hermano, desafíate a ti mismo a creer la palabra. Desafíate a ti mismo a sacar toda duda. Y desafíate a ti mismo a vivir al lado del Dios de los imposibles. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Padre eterno, Padre altísimo, Dios de toda gloria y de todo poder, a ti te exaltamos hoy, Señor. Bendecimos, Padre, tu palabra. Bendecimos, Señor, la obra de tu Espíritu en nuestra vida. Bendecimos, Señor, la transformación que estás haciendo en nosotros, porque estás quitando, Señor, todas las vendas, todos los tapones de oídos, todos los tapones cerebrales que no nos han permitido creer en tu palabra al 100%. Ni siquiera, Señor, a partir de hoy nos vamos a permitir creer al 90%, ni al 95%, vamos a creer al 100%. Cuando oigamos algo de tu palabra vamos a decir, a sentir, a pensar, a creer, amén, amén y amén. Esa palabra es para mí, yo la reclamo. Esta palabra de Pedro en la cárcel es para nosotros, hermanos. La tomamos y la reclamamos. Salimos de cualquier cárcel porque estamos orando los unos por los otros. Así empezó esta palabra de hoy y así va a terminar, para que todo aquel que esté debilitado, todo aquel que tenga dudas, ya no más hoy, y se levante como un soldado valiente y esforzado para orar por sus hermanos, porque sus hermanos están orando también por él. Padre,
oramos, Señor, los unos por los otros en este momento. Levántanos, Señor, en el nombre de Jesús. Levántanos como ejército fuerte sobremanera, como ejército creyente sobremanera, Señor. Levántanos en el nombre de Jesús. Levántanos, Padre, para clamar al cielo y para hacer retroceder las obras de oscuridad en el nombre de Jesús, para vivir vidas de santidad, vidas de convicción, Señor, vidas de excelencia en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu en nosotros y en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.